Buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Marta Vázquez, docente del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos sean nuevamente a la clase de Química 1. El día de hoy estudiaremos un tema muy importante, como es los enlaces químicos y la estructura de Lewis. Pero antes de iniciar, tenemos algunas preguntas de exploración. La pregunta número 1. ¿Qué es un enlace químico? Los átomos pueden combinarse entre sí y originar nuevas especies con características químicas y físicas diferentes a las de sus elementos constituyentes. Estas especies reciben el nombre de moléculas y pueden formarse por la unión de átomos de un mismo elemento o de diferentes elementos. Así que llamamos enlace químico a esas fuerzas intensas que mantienen unidos a los átomos y iones entre sí. ¿Cuáles son los tipos de enlace químico? Dentro de los tipos de enlace químicos tenemos enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente. El enlace metálico se forma de la combinación de dos metales. El enlace iónico se forma de la combinación de un metal con un no metal. Y el enlace covalente se forma de la combinación de un no metal con otro no metal. Este tipo de enlaces se puede clasificar a su vez en polares, no polares, coordinados o dativos. La última, ¿qué es la estructura de Lewis? Para poder formar enlaces químicos es necesario auxiliarse de la estructura de Lewis, que los químicos utilizan este sistema de puntos desarrollado por Lewis, donde se dibujan los electrones de valencia de un elemento como puntos o también como cruces. Veamos entonces más detalladamente cuáles son los tipos de enlaces químicos. Primero, comencemos con la definición. Los enlaces químicos son la fuerza eléctrica y magnética que mantienen unidos a átomos o moléculas con la finalidad de lograr un sistema estable. Los enlaces químicos se forman por electrones externos del átomo o electrones de valencia. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de algunos electrones de valencia de un átomo, por ejemplo, que vamos a dibujar lo que es la forma del modelo planetario, que tendríamos lo que son los protones, que es la carga positiva en el núcleo, y tenemos entonces acá un primer nivel de energía, tenemos acá un segundo nivel de energía. Aquí por lo general siempre se ubican solamente, siguiendo el diagrama de Moyer, solamente en este nivel no podemos encontrar dos electrones. Digamos que sea un átomo que tenga 3 electrones en su última capa de valencia. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles serían los electrones de valencia? Los que se ubican en esta capa, en el último nivel de energía, que son 3. Esos son los que van a permitir formar lo que son enlaces químicos. Ahora, ¿cómo se van a clasificar los enlaces químicos? Podemos encontrar 3 tipos. El iónico, que se forma de la combinación de un metal con un no metal. El covalente, que se forma de la combinación de dos no metales. Y el metálico, que se forma de la combinación de dos metales. Ahora, dentro del covalente polar tenemos los no metales, diferentes entre ellos, y entre el covalente no polares son los del mismo elemento o que tienen la misma electronegatividad. Ahora, un covalente coordinado, los átomos que se unen comparten un par de electrones donde solo uno lo aporta. Dentro de este grupo podemos encontrar enlaces sencillos, enlaces triples y enlaces dobles. Esos serían los tipos de enlaces químicos. Ahora veamos la clasificación de los elementos en metales, no metales y metaloides, que eso es necesario para que podamos ver cómo se forman cada uno de los enlaces químicos. Entonces comencemos por el primer grupo. Aquí podemos ver, tenemos lo que es acá, los que están en color verde serían los metales, incluyendo los que se encuentran en la parte de abajo, que son los lantánidos y actínidos. Estos serían metales, que tienen la característica por lo general de ser altos conductores de electricidad y que por lo general son cationes, es decir, tienden a ceder electrones. Ahora, los de color rosado, que están acá, estos que están aquí, más el hidrógeno que se encuentra acá, son considerados no metales, también incluyendo los que están en azul, que son gases nobles, que por lo general no se mencionan, porque todos tienen sus electrones o su octeto está completo, es decir, tienen 8 electrones en su último nivel de energía, a excepción del helio, ¿verdad? Y los que están en amarillo tienen propiedades similares, tanto a un metal como a un no metal. Por eso son llamados metaloides. Y dentro de ellos está el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el acetato. Ahora, hablemos de lo que es un enlace metálico. Como les mencioné anteriormente, un enlace metálico se forma de la combinación de la unión de dos átomos que son metales. ¿Cuáles son sus principales características, verdad? Estos elementos
Sus electronegatividades por lo general son bajas y con tendencia a ceder electrones. Tienen brillo, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido, tienen altos puntos de fusión y ebullición, excepto el mercurio, el cesio y el galio, son buenos conductores de calor y electricidad, son maleables, es decir, que pueden formar lo que son láminas o planchas finas, son dúctiles, es decir, que pueden formar alambres delgados o hilos delgados. Otra característica es que son maleables, también que resisten a grandes tensiones sin romperse, es decir, son tenaces. En general son más densos que el agua, menos el sodio, el litio y el potasio. Y ahí tenemos lo que es un ejemplo de un tipo de enlaces que puede ocurrir, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos, ¿verdad? La unión metálica que se realiza entre estos metales puede formar lo que son aleaciones, por ejemplo el bronce, que es formado por la aleación de cobre y zinc, el latón, que está formado por el cobre y el estaño para hacer campanas. Otro ejemplo lo representan las amalgamas, que son soluciones con mercurio, usadas por los dentistas, la aleación de oro puro con cobre y plata, que se usa en joyería. Hablemos ahora de un enlace iónico. Ahí tenemos un ejemplo, pero es necesario mencionar algunas de sus características generales de este tipo de enlace. Por lo general, los enlaces iónicos son sustancias que se forman por un metal y un no metal. Son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, tienen altos puntos de fusión y ebullición. Generalmente son solubles, se disuelven en agua y otros solventes son polares. Al entrar en contacto con el agua se separan en iones, o sea, se disocian. Fundidos o disueltos son buenos conductores de electricidad, son duros y pueden ser frágiles. Ahora, dentro de este ejemplo tenemos que debemos de representar el enlace químico del cloruro de litio. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, lo primero que debemos de encontrar es su configuración electrónica. El litio, como tiene 3 electrones, 3 número atómicos 3, por lo tanto tiene 3 electrones y en su configuración electrónica nos quedaría esta forma, la corroboramos acá. Ahora, ¿cuál sería su electrón de valencia? El que se ubica en la última capa. Como les había dibujado el modelo planetario, tenemos en este caso la primera capa, el primer nivel de energía y el segundo nivel de energía. ¿Cuántos electrones en el primer nivel de energía? Si podemos observar, hay 2. ¿Y cuántos habría en el último? 1. Entonces, este es el que me va a servir para formar un enlace químico, que por lo general los que tienen 1, 2 o 3 electrones tienden a ceder electrones y casi siempre son metal. Y son llamados cationes. Ahora, tenemos el flúor, que en este caso es un no metal. ¿Cuántos electrones de valencia tiene en su última capa de energía? Veamos lo que es la configuración electrónica. Lo corroboramos acá. Su número atómico es 9. Por lo tanto, tendría que tener distribuido en su configuración electrónica, como vemos acá, 9 electrones. Pero ¿cuáles son los que vamos a utilizar? Los que se ubican en el segundo nivel, es decir, en su última capa. ¿Cuántos son 2 más 5? En total son 7 electrones, que los vemos ubicados acá. Pero para formar un enlace químico, por lo general, el que recibe los electrones tiene que tender a parecerse a un gas noble, es decir, completo su octeto. Debe tener 8 electrones en esta capa de valencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si el litio, como es el que tiene menos electrones, tiene 1 en su última capa de valencia, se lo dona al flúor. Y ahora, entonces, ya el litio, al perder un electrón, quedaría como 1s a la 2 y se parecería a un gas noble, en este caso es el helio. Y el flúor ganaría un electrón, que es el que le donó el litio, ya tendría 8 electrones, si se fijan en su última capa de valencia, y si ahora se parecería a un gas noble, es decir, sería más estable, se parecería al neón. Ese sería un primer ejemplo. Veamos otro ejemplo. Representar el enlace iónico del NaCl, que es el cloruro de sodio. En primer lugar, en el procedimiento vamos a revisar en la tabla periódica la configuración electrónica del sodio y del cloro. La escribimos acá. Como el sodio tiene número atómico 11 y el cloro tiene número atómico 17, lo corroboramos en la tabla periódica. Tiene 17 el cloro y el sodio tiene 11. Entonces, el sodio tiene distribuido ¿cuántos electrones? Tendría que tener en total. Tomamos este 2, más los 2 electrones que tiene acá, más los 6, tendría 10. Ahora,
¿Cuál es su última capa de valencia? 3. ¿Y cuántos tiene? Si miramos en esa capa de valencia, 1. Ese es el electrón que nos va a servir para formar un enlace químico. Y es necesario destacar que el sodio es un metal. Ahora el cloro es un no metal y este tiene la siguiente configuración electrónica. Tiene 2 electrones en el primer nivel de energía, en el segundo nivel de energía acá tiene 2 y acá tiene 2, serían 8. Y en el último nivel, que es el 3, se van a sumar los electrones que tiene, que sería 2 más 5, en total tiene 7, entonces él va a recibir electrones. Ahora veamos entonces qué es el siguiente paso, representar mediante el modelo planetario el llenado de los electrones de cada elemento. Hacemos el modelo planetario de Bohr y como ya sabemos cuántos electrones tiene en la primera capa, tiene 2. Aquí los encontramos. En el segundo nivel de energía tiene 8, podemos ver en este segundo nivel tiene 8 y en el último tiene 1. Entonces acá está el que es el que va a servir para formar un enlace químico. El cloro tiene, en el primer nivel tiene 2, si podemos ver, en el siguiente nivel está lleno totalmente, tiene 8, que es lo máximo que puede almacenar, este 2 más este 6, tiene 8 electrones, y en el tercer nivel sumaríamos el 2 más el 5, en total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, él tendría que recibir este electrón que le dona el sodio. Ahora, por lo general, el que dona electrones recibe el nombre de catión, tiene carga positiva, y el que recibe electrones recibe el nombre de anión, que tiene carga negativa. Al donarle ese electrón, si se fijan, quedaría completo lo que es los electrones de valencia del octeto de los electrones del cloruro, en este caso, y se formaría un enlace químico. Ahora, ¿qué ocurre con el sodio? El sodio, si podemos ver, su número atómico es 11, por lo tanto tiene 11 protones. ¿Qué ocurre con el cloro? Tiene su número atómico es 17, tiene 17 protones. Siendo un átomo neutro, sin donar electrones, tendría que tener 11, pero como donó 1, en total solo quedó con 10 electrones. Y eso lo convierte en un catión. Ahora, ¿qué ocurre con el cloro? Tenía inicialmente 17 electrones, pero como recibió 1, ahora tiene 18 y se lo convierte en un anión de cloruro. Ahora, si podemos ver, una de las características de lo que es al formarse esta unión es la red cristalina del cloruro de sodio, que es conocida comúnmente como sal de mesa. Como se puede apreciar en la figura, el cloruro de sodio, NaCl, es un compuesto iónico donde sus iones se organizan formando cubos compactos. Esta organización cúbica es la que se le da a los cristales de la sal de forma cúbica que podemos observar a nivel macroscópico. Ahora, otra forma de encontrar lo que son este tipo de enlaces iónicos es restando sus electronegatividades, que este tipo de electronegatividades nosotros las aplicamos en lo que eran las propiedades químicas. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Nosotros vamos a ir a la tabla periódica y vamos a revisar, en este caso, la tabla periódica de la electronegatividad. ¿Cuál es la electronegatividad del sodio? Que en este caso es 0.9. ¿Y cuál es la del cloro? Que en este caso es 3. Luego vamos a hacer la resta de ellas, que sería restar la electronegatividad del cloro, que sería 3, y la electronegatividad del sodio, que es 0.9. En total nos da 2.1. Y si la diferencia entre ellos es inferior a 1.7, ¿qué significa? Que es un enlace iónico. Veamos ahora el enlace covalente. Cuando hablamos de un enlace covalente es cuando los elementos que se van a combinar no tienen entre sí una diferencia marcada de electronegatividad, como para que suceda la transferencia de electrones. Entonces los elementos tendrán a compartir electrones. La compartición de los electrones es lo que define un enlace covalente, y para que exista la diferencia de electronegatividad entre estos participantes debe de ser menor o igual a 1.7. Ahora, ¿cómo se clasifican los enlaces covalentes? Se clasifican en polar, que se forman por átomos diferentes, y tenemos algunos ejemplos: el H2O, el agua, el HCl, el ácido clorhídrico, el SO2, el CCl4, el CH3Cl. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo se forma lo que es ese enlace químico. Tenemos también de que
tienden a atraer electrones y cuál debe ser su electronegatividad en la cual se debe encontrar, que es entre 0.4 y 1.7. Ahora, veamos un covalente no polar o apolar, que se forma por lo general de átomos iguales, y podemos ver dos átomos de oxígeno, pueden ser dos átomos de flúor, de son moléculas diatómicas, dos átomos de hidrógeno, de nitrógeno y dos átomos de bromo. Por eso se les llama monoelementales, porque están formados por dos átomos del mismo elemento. Su electronegatividad debe estar entre 0 y 0.4. Ahora, por último, está el enlace covalente coordinado dativo. Este tipo de enlace también es polar. Por lo general tiende a compartir un par de electrones, con la peculiaridad de que es uno de los átomos el que aporta los dos electrones. Por ejemplo, tenemos el NH4, el H2SO4, el ácido sulfúrico, el H3O2. Por lo general podemos encontrar diferentes tipos de enlaces. En este podemos encontrar los enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Por ejemplo, tenemos el agua, que es un enlace simple, ¿verdad? Por lo general el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia, y como tenemos dos átomos de hidrógeno, cada uno dona uno, y ya tendría completo su octeto, compartiendo esos dos electrones. Seguidamente tenemos el dióxido de carbono, el CO2, que el carbono inicialmente tiene 4, pero el oxígeno tiene 6 y el oxígeno tiene 6. Si este oxígeno comparte estos dos electrones y el carbono le comparte 2, se completaría el octeto del oxígeno. Y si este oxígeno le comparten estos dos electrones del carbono, se le completaría también el octeto, es decir, ambos están compartiendo lo que son electrones para completar su octeto. Y en el enlace triple ocurre lo mismo, es decir, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia en su última capa, aquí vamos a colocar 3 y acá vamos a colocar 3 para luego formar un enlace triple y compartir 6 electrones cada uno y dejar 2 distribuidos acá como electrones apareados. Eso sería un ejemplo de los tipos de enlaces covalentes. Ahora, hablemos acerca de la estructura de Lewis. Como mencionamos anteriormente, la estructura de Lewis nos sirve para lo que es poder distribuir en una forma de puntos los electrones de valencia de un átomo para formar lo que son enlaces químicos. Ahí tenemos algunas representaciones, por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un electrón, aquí está representado en forma de punto. El carbono tiene 4 electrones. El agua, que completados con los dos que le aporta el hidrógeno, tendría al oxígeno, tiene 8 electrones. El etileno, que forma un doble enlace, si nos fijamos acá, pero se completan un octeto, ¿verdad?, con los que le aporta el hidrógeno. Y el acetileno, que forma triple enlace, compartiendo 6 electrones más uno que le dona cada hidrógeno, teniendo un total de 8 electrones. Ahora veamos más detalladamente esta parte. El primer ejemplo, realiza la estructura del Lewis del nitrógeno. En primer lugar, nosotros tenemos que escribir el símbolo del elemento, que el símbolo de este elemento sería el nitrógeno. Esa sería la primera parte. Seguidamente, nosotros debemos de distribuir, es decir, en estos cuadritos vamos a poder dibujar lo que son 2 electrones en cada uno, es decir, en las diferentes zonas, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, pero solo podemos colocar 2 en total, es decir, para que se complete el octeto. Puede haber menos de 8, pero también pueden haber un máximo, solo pueden haber 8. Veamos, debemos determinar la cantidad de electrones de valencia que posee el elemento. Si podemos observar cuántos electrones posee en su última capa de valencia, posee lo que son 5. Por lo tanto, vamos a distribuir 5 electrones. Pero vamos a dibujar los 5 electrones utilizando el símbolo de puntito, ¿no?, y escribiendo el símbolo del nitrógeno, que es N. Entonces, primero escribimos un puntito en la parte de acá de izquierda, seguidamente abajo, seguidamente a la derecha, luego arriba. Ya distribuimos 4. Nos falta distribuir uno. Lo podemos colocar aquí, a la izquierda, abajo, a la derecha o arriba, como podemos ver acá. Los electrones que quedan en pares reciben el nombre de electrones enlazados y se pueden representar también mediante líneas. Como ver acá, como les dije, los podemos representar o dibujar en cualquier parte, en el lado izquierdo, lado abajo, lado derecho o arriba, y lo colocamos mediante una línea. Y a eso se le llama pares de electrones enlazados. Ahora, aquí tenemos la estructura de Lewis de los elementos. Eso solo es para dar un ejemplo breve.
Si acá podemos ver, aquí estaría lo que es el hidrógeno. ¿Y el hidrógeno cuántos electrones tiene? 1. ¿Cuál sería el siguiente elemento? Tendríamos lo que es el litio. ¿Cuántos electrones tiene? 1. Colocamos 1. Acá estaría lo que es el sodio. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa de valencia? 1. Acá vamos a dibujar los siguientes elementos que podemos encontrar, ¿verdad?, dentro de los elementos representativos. Y podemos ver, en este estaría el boro. ¿Cuántos electrones tendría el boro? 3. Entonces vamos a dibujar 3. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada uno de estos elementos hasta llegar al flúor. Veamos cómo quedaría. Quedaría de esta forma. Si pueden ver, aquí está el litio, que se ubican dentro del mismo grupo, tienen 1, el berilio y el magnesio están en el mismo grupo, tienen 2, el boro con el aluminio tienen 3, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor con su cantidad de electrones. Veamos cómo quedaría en la tabla periódica. Todos los del grupo 1, que son representativos, tienen un electrón en su última capa de valencia. Los del grupo 2 tendrían 2, los del grupo 3 tendrían 3, y así sucesivamente. Por ejemplo, los del grupo 7, A tendrían 7, y los de se ubican en el grupo 8 tendrían 8, es decir, que no pueden formar lo que son compuestos químicos porque tienen lleno todo su objeto, a excepción del helio, que solo tiene 2. Eso sería una representación de la estructura de Lewis de los elementos químicos mediante puntitos. Ahora veamos un segundo ejemplo, pero representando la estructura, pero de una molécula, del NH3. Primero lo que debemos de hacer es elegir el átomo central. En este caso el átomo central es el que tiene menos átomos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos átomos tendría el nitrógeno? Solo tiene un átomo. Por eso elegimos al nitrógeno como átomo central. Y podemos decir que para escribir la estructura de Lewis de este compuesto, que es llamado amoníaco, el N lo elegimos porque es el menos electronegativo. El siguiente paso es determinar la cantidad de electrones de valencia que posee el compuesto. Como podemos ver, ¿cuántos electrones de valencia tiene en total? En su última capa tiene 5 por lo general. Entonces, ¿tiene cuántos? Tendría 5 electrones. ¿Y el hidrógeno cuántos tendría? 1 en su última capa. Pero veamos cuánto tiene en total, porque como el nitrógeno, si podemos ver, tiene 5 y solo tiene, acá podemos observar, solo tenemos un átomo de nitrógeno, entonces tendría 5 en total. Y aquí lo colocamos. Ahora, más. ¿Cuántos tiene el hidrógeno? Si vemos acá, tiene 3 átomos. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene cada átomo de hidrógeno? Tiene 1. Entonces multiplicamos los 3 átomos de hidrógeno por el electrón de valencia de cada uno de ellos y nos da un total de 3. Entonces ahora sumamos 5 más 3, sería 8. Y 8 entre 2, vemos que tenemos 4 pares de electrones y los podemos ubicar 2 acá, 2 acá, en la parte de arriba, 2 en la parte de abajo y 2 en la parte de derecha. Veamos cómo nos va a quedar. Escribir la estructura de Lewis de cada elemento, para cada elemento. Por ejemplo, el nitrógeno. Primero lo vamos a dibujar. Seguidamente iría el hidrógeno, seguidamente va el otro hidrógeno y el otro hidrógeno. Los colocamos de esa forma, tal y como aparecen en la parte de arriba de la representación del nitrógeno. Uno en la parte de arriba, otro en la parte de abajo, otro en la parte izquierda y otro en la parte derecha. Pero ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a representar cuántos electrones tiene cada uno. Entonces veamos. Ya sabemos que el nitrógeno, ¿cuántos tendría? 5. Entonces vamos a escribir uno acá, otro abajo, otro a la derecha y otro arriba. Y otro acá. Son 5. Ahora, ¿qué ocurre? Recordemos que cuando hicimos la estructura de Lewis del nitrógeno, dijimos de que estos electrones se encontraban juntos, entonces están entrelazados, y colocamos mediante una línea, y ahora vamos a hacer la configuración, la estructura de Lewis del hidrógeno. Acá tendría un electrón, aquí tendría un electrón, y acá tendría un electrón. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Entonces tenemos mediante líneas, vamos a unir lo que son. Formar los enlaces entre el átomo central y los periféricos, lo que tenemos que hacer, unirlos mediante una línea, ¿verdad? Un enlace, este sería el otro enlace, y acá quedaría el otro enlace, ¿verdad? Nos quedaría de esa forma. ¿Qué ocurriría acá? ¿Cuántos electrones tenía el nitrógeno inicialmente? Tenía lo que eran 5, pero 2 quedan desapareados, se quedan acá juntos en la parte de acá arriba, y 3 están aquí.
y el hidrógeno les está compartiendo ese electrón o donando ese electrón. Si se fijan, en este caso. Entonces, ¿cuántos tendría ahora? Los 5 que tenía más los 3 que le donan. Cada hidrógeno tiene un total 8, entonces se completa el octeto del nitrógeno. Esa sería la estructura de Lewis para el amoníaco, NH4, H3. Ahora, aquí tenemos una tabla de electronegatividades, que es la que teníamos anteriormente. Si se fijan, las electronegatividades de los elementos que son metales por lo general es menor que las que son no metales, y eso es lo que les ayuda a formar lo que son enlaces químicos. Entonces veamos acá. En la guía número 6, enlaces químicos y estructura de Lewis, en la primera parte deben de encontrar el tipo de enlace que forma los siguientes compuestos y pueden utilizar la tabla de las electronegatividades, que es la que les coloqué acá. Entonces, tenemos el LiS, fluoruro de litio, el ejemplo que hicimos anteriormente. Entonces, veamos cuál es la electronegatividad del litio. Si podemos ver, buscamos el litio acá, ¿cuál es la electronegatividad? Es 1. Y luego buscamos la electronegatividad del flúor. Y podemos ver que la electronegatividad del flúor es 4. Bueno, aquí están cambiados entonces. Esa sería la del flúor, que ya saben que los no metales tienen menor electronegatividad, y esa sería la del litio, que es 1. Entonces restamos estas electronegatividades, la mayor menos la menor, 4 menos 1, y nos da que su electronegatividad es 3. ¿Qué significa? Es mayor a 1.7, por lo tanto, su tipo de enlace que forma es iónico. Vamos a hacer lo mismo con el sodio, con el H2O, con el agua y con el magnesio. Vamos a encontrar cuál es la electronegatividad de cada uno de ellos y vamos a determinar el tipo de enlace que forma. Ahora, la parte número 2 es indicar en el cuaderno si los compuestos detallados a continuación tienen enlace iónico, metálico o covalente. Entonces se van a ir a la definición, van a ver si el cobre y el estaño son metales, no metales, ojo, y cuál es el tipo de enlace que forman. El cloro igual van a ver si es un metal o un no metal y qué tipo de enlace forman, al igual que el cobre y el zinc. Y simplemente van a escribir acá la par, si es un enlace iónico, un enlace metálico y un enlace covalente. La parte número 3 van a representar la estructura de Lewis de los siguientes elementos, como hemos hecho, ¿verdad?, en cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, el carbono, se van a ir a la tabla periódica, y si ustedes se fijan cuántos electrones de valencia tiene en su última capa, tiene 4. Entonces van a distribuir los electrones en esta forma, que tiene 4. Lo mismo van a hacer con el oxígeno, depende de los electrones que tengan, los van a distribuir con puntitos, el calcio, el aluminio, el astato y el flúor. Ahora, van a representar la estructura de Lewis en la parte número 4, pero de compuestos, es decir, ya acá donde tenemos algunos compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, en su material les aparecen ya los compuestos, entonces ustedes van a guiarse de los compuestos que les aparecen en su material y van a formar lo que es la estructura de Lewis de cada uno de ellos. Bueno, jóvenes, hemos terminado por el día de hoy. Éxitos. Hemos terminado con este tema estudiado. Gracias por su atención y nos veremos hasta la próxima.